Cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Buenas noches a todas las personas que estamos aquí. Yo no soy académico, no soy experto en Foucault, aunque lo leí ya hace muchos años, y yo soy activista y práctico. Estudié medicina y por circunstancias personales, soy un niño maltratado, superviví al maltrato, me hice activista. Me he dedicado como psicoanalista, como terapeuta sistémico familiar, a trabajar con mujeres y niñas. Con mujeres y niñas, pues muchas veces víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de pareja, o víctimas de abusos de poder o de abandono asistencial por parte del Estado. Hablo de un país del Rey Borbón, como pueden imaginar, y eso me ha llevado pues, a acabar aquí en Colombia muy gustosamente. Entonces, puedo hablar en profundidad y puedo escucharles con atención. Mi enfoque, ya les digo, va a ir más por las consecuencias sociales del nacimiento de la clínica, con una perspectiva de género más psicosocial que socioeconómico. Bien, entonces, vamos a hablar un poco lo que hable más fuerte, sí. Vamos a hablar un poco lo que fue la medicina clásica, griega, romana, luego en la Edad Media europea. La medicina nace de alguna manera con Hipócrates, que era compañero de Aristóteles, pero nace como una disciplina teórica, filosófica, de autoridad. No se hacía realmente clínica en el sentido de estar investigando, observando, experimentando, etc. Eso llevó a muchas cosas. Acuérdense la película del otro día, por ejemplo, a pensar que el útero, Hístera, se movía por todo el cuerpo y producía trastornos en las mujeres, etc. Y esa idea pasa luego al cristianismo, de forma reducida, porque el cristianismo toma la enfermedad como una cuestión religiosa, digamos sobrenatural, en que, bueno, el enfermo lo es o bien por un castigo divino, o bien porque Dios le ama y le pone a prueba. Y entonces tampoco se investiga. Quienes vuelven otra vez a la Edad Media a investigar, a redescubrir los clásicos greco-romanos, es el Islam, Avicena, Averroes, etc. El tema del hospital en la Edad Media. En la Edad Media el hospital, la asistencia, ya hemos dicho que el tema conceptual eran pues médicos físicos, se llamaban en la Castilla de la Edad Media, que eran formados en escuelas, eran cofradías de hombres, por supuesto, con un enfoque filosófico, pero no iban a atender a la gente, quizá en la corona, etc. Entonces, la asistencia real la realizaban las mujeres de la familia en casa, atendían pues todos los problemas, los partos, todo en casa, era algo doméstico, y el hospital, l'hôtel Dieu en francés, o sea, el albergue de Dios, era una institución religiosa llevada generalmente por frailes, monjas y tal, para personas o bien marginales, habitantes de calle, pero sobre todo personas viajeras, personas que estaban peregrinando por razones religiosas, y en esos hospitales pues se daba una asistencia de tipo puramente paliativo y de tipo espiritual, religioso. No había tampoco investigación. Foucault, cuando habla ya de, digamos, en su obra tan interesante, porque además es una obra que a nivel médico es realmente una historia de la medicina. Él cita muchos autores que fueron muy importantes en el cambio de paradigma. Estamos hablando del fin del siglo de las luces, siglo XVIII, Revolución Francesa y comienzos del liberalismo y capitalismo. Entonces, aparecen muchos médicos que empiezan a investigar, que empiezan a observar, empiezan a trabajar. En ese siglo de las luces también aparece evidentemente la química, Lavoisier, Lomonosov, Newton, aparece, digamos, pues no sé, Linneo, por ejemplo, a nivel botánico. Así. Es una época de que se vuelve del Dios, digamos, de la historia al Dios de la naturaleza. Llega la Revolución Francesa y entonces aparece un movimiento laico, y los hospitales
pasan a poder del Estado. Entonces aparecen los conceptos modernos, pues, de medicina social, de epidemiología, las relaciones entre los aspectos socioeconómicos y la salud. Aparecen ya también técnicas. El hospital se convierte en un lugar ya de enseñanza, de aprendizaje. Ya no solamente van los pobres o los marginados o los viajeros. Y por otra parte también aparecen muchas novedades que hoy ya conocemos. O sea, el fonendoscopio, por ejemplo, lo diseña un médico francés, porque entonces había que escuchar el corazón poniendo la oreja en el pecho. Eran médicos varones, había mujeres, evidentemente. Entonces, claro, vamos a coger un tubo, lo ponemos en la oreja y podemos escuchar. Ese tubo después se convirtió en un sistema de membrana, como lo usamos hoy día, el fonendoscopio. Entonces, aparecen, digamos, estos aspectos, vamos a decir, técnicos, estos aspectos de investigación. Aparecen las autopsias, o sea, se desacraliza, digamos, el cuerpo, la autopsia, la anatomía patológica, la histología, los tejidos. Aparece, digamos, también hay enfermedades que no tienen, son funcionales, no tienen un correlato físico, no hay una lesión. Entonces aparece la fisiología y la fisiopatología. Aparece el concepto de epidemias, aparecen todos los conceptos, vamos a decir, modernos, entre comillas, aparecen en esa época que Foucault estudia. El que aparezcan no quiere decir que se apliquen, y menos socialmente. Luego, lo que voy a valorar más es los pros y los contras de estos cambios. Entonces, clínica viene del griego. En griego la cama es kliné, y kliniké es la persona que está atendiendo al enfermo que está en cama. Es decir, se trabaja empíricamente con los enfermos para ver realmente cómo evoluciona su enfermedad, qué características tiene su enfermedad, cómo mueren, y luego después de muertos se les abre para ver realmente qué relación hay entre los cambios que se observan en ese cuerpo muerto y el proceso de la enfermedad. Todo eso que nos parece hoy lógico, no era lógico ni para los médicos grecolatinos, que eran filósofos, ni tampoco para los, no sé, los asistentes cristianos, que tampoco buscaban unas causas, digamos, naturales en la enfermedad. Cosas que nos parecen hoy día normales supusieron un cambio de paradigma realmente enorme en aquel tiempo, alrededor del 1800. Claro, ¿qué ocurre? Que realmente lo que dio lugar a la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, da lugar al liberalismo y a un incipiente, digamos, capitalismo. Entonces, muchas de aquellas cosas que realmente se descubren, porque, claro, en la Revolución Francesa se plantea, por ejemplo, que hubiera salubristas, o sea, personas que, desde allá del Estado, no de la Iglesia, que vigilaran la salud pública, las epidemias. Ya se empieza a relacionar el estatus social con las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero todo eso queda un poco, hablando así popularmente, en pañales, no es que se desarrolle. Bien, entonces ya tenemos el tema, bueno, cuando Foucault habla en su libro, empieza por la curación de una histérica mediante baños de vapor, el famoso médico Fumé. Ya la histeria ya no es un problema religioso, ya no es una posesión satánica, ya es una realidad, bueno, corporal. Otra cosa es cómo se interprete. Hablamos de las autopsias, de las fiebres, etcétera. Se abandona el modelo filosófico religioso, etcétera. Se aplica un modelo botánico, un modelo descriptivo. Se hace anamnesis, o sea, historia clínica a través de los antecedentes de la persona, y no los antecedentes morales, sino tal. Entonces ya la enfermedad no tiene un sentido religioso, no es un castigo sobrenatural. Bien,
Hablamos que se aparece también por los conceptos de medicina comunitaria, de higiene, los temas del medio ambiente, de epizootia, epidemia, epi arriba, demos pueblo, es lo que está por encima del pueblo. Epizootia es epizoos, animal, o sea, las enfermedades que afectan a los animales. Entonces empieza a ver también que esas enfermedades pueden afectar al ser humano. En fin, se hacen así descubrimientos y de investigaciones que hoy nos parecen normales, pero que entonces fue un cambio total de paradigma. Aparece la profesión médica nacionalizada, digamos, no ya dependiente de unas, vamos a decir, comunidades de tipo religioso o filosófico, de cofradías. No, ya aparece la profesión médica como, digamos, una profesión del Estado que además estudia en los hospitales. El hospital se convierte en un lugar para estudio, para investigación, para formación, etc. Entonces, bueno, efectivamente, entonces el hospital pues tiene una función ya docente, de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Se naturaliza la enfermedad, dice Foucault, porque puedo morir, puedo enfermar. Las técnicas aparecen, técnicas de laboratorio también empiezan a aparecer, análisis, técnicas de imagen que después darán lugar a la ecografía, tal. Todo eso se empieza, digamos, la medicina física, el tratar ya científicamente, con calor, con frío, luego con corrientes eléctricas, etc. Todo eso va naciendo en ese cambio, digamos, de paradigma. Entonces, es importante lo que he dicho antes, hay trastornos, se ve que hay trastornos, sobre todo los mentales, las neurosis, otros trastornos, las fiebres, que no se asocian con un cambio anatómico. No hay un problema de anatomía patológica, la autopsia no se ve nada. Entonces se está hablando ya de problemas funcionales, cosa que es también muy actual. Es decir, ya se busca, o sea, por ejemplo, Pinel, un personaje muy importante, porque es el primero que hace una nosografía médica, o sea, una descripción de enfermedades, también mentales, dice, hay enfermedades de los nervios y del espíritu no orgánicas, cosa que también es algo como muy novedoso. Entonces, yo ahora me voy a extender más los aspectos críticos, o sea, digamos, tal. Hay aspectos positivos. El abandono de los conceptos religiosos, filosóficos, mágico-mistéricos, la culpa sobrenatural. Hay aspectos positivos, la implementación de métodos y técnicas científicas, racionales, de conocimiento, etc. Observación, experimentación y tal. La medicina como ciencia natural. Una medicina laica. La película ya lo hemos visto, o sea, está un sacerdote, pero está sometido a la autoridad del médico. Ya no es la autoridad. El laicismo, la iglesia religión, es relevada en sus funciones sanitarias. Y la asistencia médica como función del Estado. La enseñanza clínica arreglada en hospitales y, bueno, los factores psicosociales y socioeconómicos que inciden en la salud. Eso luego lo estudia en el siglo XX el famoso médico Sigerist. Entonces, las técnicas de diagnóstico, de tratamiento, los fármacos, el desarrollo de la cirugía, etc. Bien. Todo esto es, como se dice aquí, chévere. Pero no es así, porque aparece un aspecto muy negativos, como hemos visto además en las dos películas. El hospital se convierte en un lugar de protección de la sociedad y de determinados enfermos. Que se crean los manicomios, se crea el panóptico en los hospitales, o sea, el hospital se convierte en un lugar de control social, de orden público, ya laico. Lo hemos visto hoy, lo vimos el otro día. Hay otra cosa mucho más grave, el reduccionismo biologista. Al tener la enfermedad causas naturales, biológicas, ya no hay que buscar algo sobrenatural, todo trastorno puede y debe ser tratado mediante tratamientos físicos, fármacos, cirugía, etc. Eso va, por desgracia, en aumento. Los factores psicosociales
o sea, intrafamiliares, educativos, relacionales, de crianza, interpersonales, etcétera, de género, los factores socioeconómicos, de clase, incluso los factores ambientales, no se reconocen, porque son incómodos socialmente. Eso es buscar responsabilidad de alguien. No. La enfermedad es un gen, es un virus, son factores, digamos, ocultos, que se conocerán cuando la tecnología médica evolucione mucho más, con técnicas mucho más de electromedicina, y cuando los medicamentos sean los mejores. Entonces, ¿para qué buscar causas de otro tipo, de tipo psicosocial o de tipo socioeconómico? Si todo se puede arreglar con tratamientos físicos, medicamentos, etc. Entonces, se va a producir también un encarnizamiento que estamos viendo, un encarnizamiento diagnóstico y terapéutico. O sea, al niño que tiene conductas extrañas, no le preguntamos, oye, en casa ¿cómo andáis? O tu infancia ¿cómo ha sido? ¿O qué problemas hay? No. Venga, hay un escáner, y una resonancia magnética, y el cerebro, y tal. Y entonces vamos a darle metilfenidato, Ritalin, porque tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Vamos a darle tal, vamos a darle cual, vamos a medicarlo. Por supuesto, hay que medicarlo, y por supuesto medicación forzosa, y por supuesto directamente observada. Entonces el poder pastoral, más lo comentaba Foucault, pero aquí pasa de la Iglesia al Estado. Como hemos visto hoy, el orden público, y el Estado utiliza la clínica, la sigue utilizando, para ejercer un control social y mantener el orden público, de manera mucho más autoritaria y coactiva que lo hace la Iglesia. Y el hospital se convierte en prisión para enfermos que crean alarma social, alteran el orden público y para delincuentes peligrosos, y se aplican métodos diagnósticos y tratamientos de origen clínico. El famoso Bertillon, que descubre las medidas antropométricas, antropometría, el famoso Lombroso, médico, pero el criminólogo, ¿qué tal? El criminal nato. Edgar Moniz, premio Nobel de Medicina, la lobotomía, cortarle un poquito de cerebro a quien no funcione bien, y los neurolépticos, leptos, atar. No hace falta atar con cuerdas, sino que atar con un medicamento. Y tratamientos directamente observados, por supuesto, el juez puede ordenar, en cualquier país, estamos hablando en general, pues que una persona que no tal, pues que sea sometida a tratamiento, que tome su medicación, si no se le ingresa, que el tratamiento sea observado directamente, le miren la boquita a ver si ha pegado la pastilla o no, etcétera. Tratamientos coactivos que se llaman, ordenados por un juez, todo legal. Todo legal. Gracias que tengo poca práctica con este micrófono, todo legal. Y entonces la esterilización forzosa a mujeres con discapacidad, un tema que problema en todo el mundo. Y a nivel de género mujer, aparte de esto que he comentado, claro, el nacimiento de la clínica en su origen implicó la total exclusión de las mujeres como personal sanitario, incluso en los partos. Después, con el tiempo, las mujeres fueron siendo admitidas. Incluso en algunos países la proporción de mujeres es en el sistema de salud mayor que el de hombres, pero al nacer la clínica, desde el paradigma patriarcal masculino, no estamos en una situación de equidad, porque las mujeres han entrado en un sistema donde no estaban miradas con el mismo nivel de valor y poder. Eso además Foucault comenta en este libro, habla de una clínica de partos de Copenhague que solo admite mujeres no casadas, cuyos sentimientos de pudor se consideran menos delicados. Entonces, bien, ya tenemos este sistema, pero hay otro problema más todavía, que es que el hospital en su origen, el hospital moderno, se utiliza para aprendizaje. ¿Cómo se aprende? Con los pobres. Luego esos médicos formados ya en la clínica, en el hospital, pueden ejercer la medicina liberal con pacientes privados y ganar plata. Entonces los pobres, aún está ocurriendo en muchos países, los pobres eran utilizados en el hospital, digamos, después del cambio de paradigma, pues para aprendizaje. Para aprendizaje, además, si se ven todas las historias clínicas de los grandes profesionales y científicos, siempre están hablando, pues en la Salpêtrière en París, en un hospital de pobres, etc. Entonces, claro, estamos
en esa desigualdad social que arranca, paradójicamente, con la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa, por desgracia, no dio lugar a una sociedad más equitativa, dio lugar en la práctica, dio lugar al liberalismo y al capitalismo. Y el patriarcado siguió existiendo. La verdad es que cuando convino, las mujeres fueron incorporadas porque interesaba al establecimiento. Entonces, claro, hay otra cuestión. Si vamos a tratar todo con medicamentos, con técnicas físicas, con equipos diagnósticos supermodernos, la industria farmacéutica, la industria de electromedicina, pues se pone las botas. O sea, le interesa mucho al capitalismo actual que cada vez haya más medicamentos, más caros, que se medique, que haya equipos de diagnóstico más complejos, porque eso evidentemente da muchísimos beneficios, da muchísima plata. Con lo cual, ese reduccionismo biológico, aparte de perjudicar a las personas, y especialmente a la infancia y a las mujeres, perjudica también a toda la sociedad porque refuerza el capitalismo, porque estamos hablando de unos costos sanitarios enormes. O sea, en la práctica en el mundo los medicamentos baratos y eficaces se están retirando porque los laboratorios no les interesa, porque vale más el empaque que el medicamento. Entonces, esa es otra consecuencia que viene de ese nacimiento de la clínica y que va, por desgracia, en aumento. Entonces, diríamos que el antiguo régimen se clausura, pero no aparece un nuevo. Es positivo que el laicismo, la democracia, o sea, los derechos humanos, los derechos del hombre, que decía la Revolución Francesa, la razón, la ciencia, todo está muy bien. Pero se mantiene el patriarcado, el liberalismo, el capitalismo, se crea el estigma, es decir, ya la persona enferma ya no es que sea castigada por Dios, ya tiene un estigma civil, social. Y la situación de la mujer tampoco mejora en términos relativos, y luego el daño ecológico. Es decir, estamos viendo lo que estamos viendo porque, bueno, que usted tiene un problema porque está todo muy contaminado. No pasa nada. Hay un medicamento que se lo cura. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar las costumbres sociales o económicas o cambiar nada? Ni en la familia, o sea, ni en el ámbito de lo privado, que lo personal es político, ni en el ámbito público. ¿Para qué cambiar? Si todo está en cuestión de encontrar el medicamento, que eso lo están ya diseñando cualquier multinacional. Y estamos ante una situación de estado terapéutico, de control social, de limpieza social, que ya la hace el Estado, y además la hace a través de la clínica. A mí cuando la última frase, yo estoy harto de leerla y de escucharla, cuando dice, no, es que te aplicamos esos tratamientos porque eres un peligro para ti mismo y para los demás. Porque, además, es muy curioso, hace un tiempo el Estado decía, no, vamos a psiquiatrizar a esta persona, como hemos visto en las películas estas del otro día de hoy, porque esta persona altera el orden público, es un peligro social, en fin, hay que intervenir sobre ella, porque es un peligro para los demás, altera el orden público, es un peligro para la seguridad del Estado. No, ahora te lo dices, por tu bien, tú estás mal, es que por tu bien. Vamos a hacer todo tipo de perrerías, por supuesto científicas. Ya no es lo de la silla esta que te mete la cabeza en el agua, ¿no? Pero es por tu bien. Es que eres un peligro para ti misma. Es que es por tu bien. Entonces ahora resulta que ya no es la voluntad de Dios, como antiguamente, no es por dar gusto a Dios, ya no es por la seguridad del Estado, no, ni por el bien social, es por tu propio bien. Ahí estamos lo de vigilar y castigar, que es que el sistema, el establecimiento es muy, en fin, muy, como diría yo, muy astuto, y entonces ya convence a la gente que la gente tiene que hacerlo por su bien, por las cámaras de... Estamos vigilando por tu bien. O sea, todo evidentemente es por el bien, claro. Entonces, el Estado se ha convertido en una especie de Estado pastoral, que tengo aquí, porque ya te cuida desde que naces hasta que mueres,
y ya no hace falta Dios, porque ¿para qué si está el Estado? El Estado te cuida, te protege, te disciplina, en fin, te ingresa donde haya que ingresarte cuando hace falta, te aplica los medicamentos que sea necesario para tu propio bien. Y entonces, claro, el problema que tenemos, quienes tenemos otro enfoque, no digo socioeconómico, sino psicosocial, entendemos que la crianza, la infancia, el vínculo, el apego, todas las cosas son importantes. Yo lo creo así, porque soy muy antiguo ya y me he quedado fuera de... Creemos que esto es importante y eso implica que las personas seamos responsables de nuestra propia conducta, con nuestra propia vida y con la vida ajena. No que tomemos una pastilla, o que nos tomemos la tensión, o que nos hagamos una resonancia magnética una vez al año, o que nos metamos en un sitio cuando el Estado nos lo aconseja a través de sus médicos. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, pues yo no sé si ha servido, porque yo he preferido, en vez de hacer una descripción exhaustiva del libro, todo lo que Foucault comenta, irme un poco a las consecuencias, luego se puede debatir, que este cambio de paradigma que se produce precisamente alrededor del 1800, que Foucault lo describe además de forma magistral, muy académica. Este cambio de paradigma evidentemente nos puede parecer muy bonito, y luego el establecimiento le parece muy bonito, pero tiene muchos inconvenientes que estamos sufriendo. O sea, no es una cosa histórica o pasada, y además que van creciendo, van en aumento, porque evidentemente, o sea, los laboratorios, las fábricas de material médico no van a dejar de ganar plata, y convencer a la gente de que la gente cambie sus comportamientos emocionales, afectivos, sobre todo en familia o con tal, pues bien, ¿no? Yo que a mi hijo, incluso en estratos altos, a mi hijo no le falta de nada, yo trabajo mucho, yo no tengo tiempo de darle afecto, pero no le falta de nada, tiene lo mejor de todo. Y además, si tiene algún problema, el mejor médico le manda el mejor medicamento. ¿Qué más quiere? O sea, y luego a nivel, digamos, de desigualdad social, de clase, pues lo mismo, es decir, vamos a darle a la gente más pobre que tenga acceso a una sanidad, que tal, que cual, por aquí y por allá, pero sin cuestionar realmente aquellos factores socioeconómicos que están determinando, digamos, esos problemas de salud. Y mucho menos los factores de tipo psicosocial, porque si ya la gente de estrato alto no se quieren mirar, eso en cualquier país del mundo, imagínense en estrato más bajo, decirle a una señora, no, pero mire usted que yo no puedo, porque fíjese mi marido como tal, y no sé cuántos y tal. Entonces, se está justificando, digamos, un reduccionismo biológico que, a mi modo de ver, es tremendamente peligroso. O sea, está muy bien, por supuesto, que hay que hacer una autopsia y un análisis de sangre y una ecografía, no estamos en contra, pero hay que valorar aquellos factores de tipo psicosocial y aquellos factores de tipo socioeconómico. No son, como a mí me han dicho muchas veces, reprochándome, es que claro, usted se mete en temas de carácter personal, eso es personal. No, ¿cómo vamos a preguntar la infancia de esa persona o la vida familiar? Eso son datos de carácter personal, eso no tiene relevancia clínica. Pues miren ustedes, sí la tiene, aquí hacemos una valoración médica y le damos lo que haya que darle, metadona, Ritalin, haloperidol, lo que haya que darle, por supuesto. Pero bueno, esos aspectos que son factores realmente determinantes de problemáticas, sobre todo mental y también física, pues cuando hay un abandono físico y tal. No, pero esos son datos de carácter personal, eso no se puede preguntar, eso son cosas privadas. No, mire usted, lo personal es político. Estoy de acuerdo con el compañero que lo ha comentado, que lo personal es político. Y entonces estamos entrando ya desde la Revolución Francesa en un camino clínico que es muy espectacular, muy bonito, con grandes descubrimientos, con gran aparataje clínico, con fármacos maravillosos, pero no estamos aprendiendo a vivir. Y yo creo que Foucault está
quizás mi actitud poco académica esta tarde, yo creo que le gustaría, porque Foucault yo le conocí desde muy joven leyéndolo en francés, porque estaba en España prohibido, evidentemente, y a mí me parece que fue, sobre todo, un gran activista, y un hombre además muy transversal. Y entonces, yo creo que, no sé, no voy a hacer espiritismo, porque tampoco es el caso, y preguntarle a Foucault qué le parece, pero creo que he hecho lo mejor que he podido, según mis conocimientos, también según mi propia vocación. Y creo que ya el tiempo se me acaba, y entonces, pues cuando sea el momento de preguntar, a su entera disposición. Y muchas gracias. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo.